ahora que le veo el cuello. Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a la Academia de Ciencias. Continuamos con el ciclo de Ciencia para Todos y hoy nos va a hablar el profesor García Novo, que es doctor en Ciencias Biológicas y además tiene otra licenciatura en Empresariales, me parece, lo cual indica que es un hombre de amplio espectro, como los buenos antibióticos. Solo que pasa es que él no es antibiótico, sino biótico. Y es un gran experto en ecología. Ha estudiado los sistemas vegetales y ha dirigido en Doñana investigaciones muy importantes. Tiene el premio de investigación Jaime I y es un hombre muy inquieto por problemas que tienen que ver con la ciencia. Por supuesto, ha hecho más de 300 trabajos de investigación, ha escrito 14 libros, que es una cosa notable, no siendo un novelista. Los novelistas lo tienen más fácil. Los libros de ciencia, escribir 14 ya es un mérito suplementario. Y bueno, pues hoy ha elegido un tema importante, una ética ecológica para el siglo XXI. Así que estoy seguro que lo vamos a entender mucho, vamos a aprender muchas cosas y le cedo la palabra. Buenas tardes. Gracias por la presentación y por la organización del ciclo y a ustedes por su asistencia. El tema de la ética ecológica parece impropio para un científico, en el sentido que trabajamos en otra rama de la filosofía. La ciencia es hija de la filosofía, a través de la lógica probablemente. Y la única justificación es compartir con ustedes una preocupación que se me ha hecho creciente en mis trabajos. Yo soy biólogo inicialmente, y los biólogos entendemos la naturaleza mal, pero nos esforzamos en entenderla mejor. Y eso nos lleva a algunos a entender cómo funcionan los recursos naturales y plantearnos una filosofía de la conservación, a lo que he dedicado pues, la mayor parte de mi carrera. Cómo conservar, qué significa conservar, dónde, todas esas cosas asociadas. Pero al cabo, pues uno se encuentra con que habría que pensar de una forma un poquito más transversal. Y de eso es de lo que quería hablarles en esto que pongo ahí, una ética ecológica. Y agradezco a la Academia que acepte este planteamiento transversal frente a los habituales científicos que son profundos en un tema. Y así es en la mayor parte del ciclo Ciencia para Todos. Así que me autoplanteo, dice, pero ¿por qué ética ecológica? O es que hay varias. Y la ética no era eso de la ética y la moral natural, ¿era eso o es que hablo de otra cosa? ¿Y hay alguna novedad en el siglo XXI que justifique mi propuesta de cambiarla? En suma, ¿cuál es el tema? Si ustedes buscan en un diccionario lo que significa ética, probablemente se perderán, salvo que sean expertos en el tema. Es un campo extremadamente amplio, puesto que aparte de ética para Nicómaco, que es una antigua presentación, ética se parece hoy en día a una
pauta personal de valoración de actitudes. Lo que pasa que, por su antiguo origen en nuestra cultura, eso tiene unas justificaciones que en algunos momentos ética y moral se han considerado iguales y se han hecho muy dependientes de la religión, y en otros menos. Pero básicamente tiene que ver con un código no ya de conducta, sino de percepción. Y aprovechando esa visión, y sin meterme en la ética natural o la moral natural, derecho natural, todo eso a los científicos nos resulta difícil de aceptar. Y me quedo con el significado que es para ustedes, que pertenecen a una sociedad privilegiada del siglo XXI y que tiene un inmenso poder de decisión, sugerirles que no nos bastan los recursos de la ética tradicional en la que hemos sido educados. Esta es básicamente mi crisis en la que me debato y la que quería comunicarles. ¿Cuál ha sido el papel de la ciencia? Iluminar el pensamiento. Sustituir las explicaciones de las culturas, las cosmogonías, a las explicaciones cosmogónicas me gusta más que las teogónicas porque son más amplias. Todas las culturas se han intentado explicar las tres preguntas profundas: ¿quiénes somos? ¿A dónde vamos? ¿De dónde venimos? Eso lo explican todas las culturas y cada una lo explica como puede. Lo que pasa es que en la nuestra se ha venido desarrollando otra cosa distinta, que es una estructura apoyada en la lógica, que es un invento prodigioso de la mente humana, de la filosofía, y esos razonamientos acumulan y articulan observaciones, deducciones e inducciones en un cuerpo, y ese cuerpo le llamamos ciencia. Entonces la ciencia no descubre los dioses de las cosmogonías, no lo hace. Y no digo si es que no lo podía haber hecho, pero lo que encuentra es otra cosa. La ciencia no descubre los autores de las leyes naturales, sino que descubre que la naturaleza es autónoma y se da a sí misma leyes. Es evidente que estoy preso en el lenguaje, la naturaleza no se da ni se quita, es. Pero si digo es, resulta pobre. También podría decir está. Nuestro idioma brillantemente distingue entre el es y el estar, pero hay otras lenguas que también matizan el haber sido y llegar a ser. Bueno, pues la ciencia, la causalidad lo reduce solo a algunas de las aristotélicas, casi solo a una, y descubre que la naturaleza es autónoma con principios o leyes naturales a las que obedece. Estas leyes pueden comprenderse y nos permiten intervenir de forma causal en los sistemas naturales, no mediante una devoción o un manejo del trasmundo, un rito, sino por un procedimiento racional de aplicación de fuerzas, energías o procedimientos. Este es básicamente el cambio que introduce la ciencia en la naturaleza, explicarla. ¿Y qué pasa en el siglo XXI que fundamente algún cambio ético? Pues ha habido muchos cambios que poco a poco nos fueron mostrando el camino. Aquí he puesto algunos. En el 19, pues hasta un famoso experimento de química, se entendía que lo orgánico y lo inorgánico eran dos mundos. La química trabajaba lo inorgánico y lo orgánico no tenía. Y entonces el isocianato amónico se cambió en el boiler y entonces aparece la urea. Entonces, calentando una sal química fetén inorgánica, aparecía un producto orgánico indudable, porque lo compartimos casi todos los organismos. Se rompía una gran barrera. Esa barrera sugería que lo orgánico era también químico, y como químico abordable en la química. Eso ahora mismo nos parece la mayor simplicidad, porque estamos rodeados de química orgánica a todo nivel. Pero cuando se produce, representa un salto inmenso. Pasamos de las piedras a la vida a través de una ciencia que se está desarrollando de forma cuantitativa y de la que dependerá muchísima tecnología. La atmósfera era un misterio en el sentido de que el tiempo pues el que tenía uno, y en cada sitio era distinto y los aires eran distintos, eso se sabe desde hace mucho tiempo, más frío, más caluroso, pero no había nada más allá. Se discutía si las razas humanas, los climas templados producían un carácter mesurado, los climas frío aburrido y los climas
cálidos, violentos. Eso durante el siglo XIX ocupa mucha discusión. Y curiosamente, el descubrimiento se organiza por los navegantes, en latitud y longitud, situando con precisión el tiempo que había en cada caso. El navegante que llevaba a Darwin, Fitzroy, se dedicó a eso con especial éxito, entender cómo era la atmósfera en la mar océano, sin montañas. Pero luego hubo un hecho muy curioso, y es que fue la batalla de Waterloo. Fue tan importante en la política europea y fue tan importante en dicha batalla el que se encharcara el campo y no pudieran comenzar a la hora prevista y no pudiera actuar con eficacia la brillantísima caballería, sino que, sobre todo, la francesa. Entonces, esa lluvia tan intensa se hizo importante. Y alguien observó que había esa cosa que no tenía nombre, ahora lo llamaríamos borrasca o perturbación, había recorrido Europa. Entonces el clima no era una cosa que sucedía en cada lugar, sino era una perturbación que recorría geográficamente el espacio, en una escala sin precedentes. Y eso tenía que ver con el tiempo, con la temperatura, con las olas, con las tempestades. El planeta era otra cosa en la atmósfera y también en las corrientes. Y curiosamente se descubre que los continentes se han formado pieza a pieza, moviéndose lentamente piezas muy grandes, y que la forma tan curiosa que tiene América del Sur y África, parece que una encaja en otra, es que encajaban una en otra, y se abrió después el Atlántico. Eso sugería que el movimiento era muy lento, pero eso coincidía con la formación capa a capa. El terreno se había formado milímetro a milímetro, centímetro a centímetro. Entonces, había un antes y un después en las rocas y en las formaciones y en los continentes. Y el tiempo no era un tiempo breve, era un tiempo de decenas, de centenas, de millones de años, de decenas de millones de años. Se rompía la escala de lo temporal. Y la vida, y esto estamos celebrando estos días, el segundo centenario del nacimiento de Carlos Darwin y siglo y medio de la producción de El origen de las especies. Básicamente, Carlos Darwin aplica esto a las especies y dice, la vida también ha sido paso a paso, se ha desenvuelto en este marco geológico cambiante y hemos ido dando estos pasos. Todo esto, ¿qué significaba? Que las leyes de la naturaleza no eran aquellas leyes naturales impresas en nuestra alma o en nuestro corazón, como se decía en la época, sino que eran otra cosa. Es la naturaleza la que tenía el sistema de leyes en su yo íntimo y las obedecía, y esas marcaban su comportamiento, y la ciencia nos lo estaba enseñando. Ese es, creo yo, el cambio más importante. El siglo XX, el siglo de la ciencia, acerca otros temas. La fisiología, la bioquímica, la genética nos explican cómo es la vida hasta lo más profundo y demuestran que los principios de física y química son aplicables a la vida a cualquier nivel. Y eso no es algo abstracto, es que la concepción, la muerte, la enfermedad, la salud pasan de la incertidumbre a la certidumbre, al diagnóstico, al tratamiento, a los medicamentos, al diseño de tratamientos, gracias a estos avances. Y por otro lado, y esto es el otro campo en el que yo me he desenvuelto, han sido los estudios de la ecología o de la oceanografía. Esos han explicado que la gran variedad de organismos que habían aparecido, los millones de especies, están relacionados entre sí por una trama continua, y esa trama los relaciona con el entorno. Esa es una trama funcional, no es un organismo, pero es una trama regulada estrechamente, de la que dependen las vidas de esos organismos, pero esa trama nos alcanza a nosotros, y el hombre, los cultivos, los ganados, las industrias, las ciudades, todo forma parte de una trama universal que funciona y llega, por tanto, a cada hombre. Ese es el conocimiento que nos ha dado el siglo XX y además la tecnología para llegar a alcanzarlo. Tenemos energía, tenemos confort, tenemos comodidad, eso lo percibimos muy bien, pero tenemos conocimiento y el conocimiento es de la naturaleza, de la ciencia y de los otros grupos humanos. Así que nuestra percepción se ha hecho global, instantánea, continua,
científica y profunda. El cambio, como lo vemos cotidianamente, no lo apreciamos como un salto, pero en cuanto reflexionamos, sí. Y reflexionamos de una forma muy viva cuando hablamos con otra generación. Entonces, cuando mis nietos me preguntan, dice, abuelo, cuando tú naciste, ¿había luces o todavía...? Bueno, pues, ¿qué les voy a contar con les pasa? Y se había inventado ya el coche y el barco, ¿había barcos? Entonces, el cambio es muy rápido. Porque tengo que decirles, pues lo que no había es internet. Y dice, wow. Y televisión, no había televisión. Dice, entonces, ¿qué hacíais? Salíamos a jugar a la calle. Es que entonces había calles, pero no había coches. Vaya, qué mundo. Yo he nacido en un Madrid muy distinto del actual. Y recuerdo que de chico, pues algunos vecinos en verano sacaban los colchones a la calle. Y dice, ¿pero usted dónde vivía? Dice, yo, pues ahí en el llamado Madrid de los Austrias, pero no había coches. Y el que tenía un coche, lo último que se le ocurría era dejarlo en la calle por la noche. Los coches nunca se quedaban en la calle por la noche. Entonces estos cambios tan enormes creo que nos plantean algo distinto, que es una especie de ética ecológica. Los fundamentos éticos tradicionales se tambalean porque el hombre, a través de la ciencia y del conocimiento, pues interviene y no acepta fácilmente algo como una moral natural, una ética natural, ni siquiera un derecho natural. Eso ha sido liberador, pero a la vez, la ciencia ha mostrado otras dependencias íntimas e irrenunciables. Ahora no sabemos cómo funciona nuestro organismo, así que muchas cosas que hacemos o dejamos de hacer no son conjeturas sobre nuestro bienestar y nuestra salud. Tenemos la capacidad de darnos a nosotros nuestra salud o quitárnosla en forma consciente y sabemos cómo y cuándo. Y eso sucede también no solo con el cuerpo o con la mente, con la prole, con la ciudad, con la región, con la biosfera actual, con la futura. La ciencia nos ha liberado de esas dependencias del misterio y del trasmundo y nos ha metido de lleno en una responsabilidad que abarca desde nuestros genes a nuestra biosfera y desde nosotros mismos a nuestro progenio. Es, creo yo, un cambio radical sobre el que no hemos quizá pensado lo suficiente. Hay implicaciones éticas en la ciencia y científicas en la ética. Están las dos cosas. Hay temas y conexiones que estamos acostumbrados a verlas con unas actitudes, con una ética. Y ciertamente la ciencia a veces sufre esta presión de posturas éticas. El caso de la evolución, este que he mencionado y que ahora celebramos 150 años, pues ha sido rechazado éticamente cuando se formula. Pero bueno, eso hace siglo y medio no sería tan grave como en la actualidad. Aproximadamente la mitad de los encuestados en Gran Bretaña y algo más en Estados Unidos consideran que el evolucionismo es una teoría equivocada y que el sistema ha sido creado a todas las escalas. Bueno, esto como científica me da pena, me dice, pues llevamos siglo y medio y hemos avanzado apenas. Pero eso es un ejemplo de que la ciencia sufre presiones éticas, planea sobre la ciencia, la ética tradicional. Yo quiero hablar hoy de otra cosa, que es que la ciencia muestra conexiones que incorporan al dominio de la ética procesos que la ética tradicional consideraba como externalidades y que no lo son. El cambio climático o cambio global es un ejemplo. Y ahora, y sin alargarme, voy a recordarles que la biosfera actual está subordinada a nuestra sociedad, no a la sociedad en general, sino al primer mundo en particular. En la evolución, lo primero hay microorganismos, y durante miles de millones de años en nuestro planeta lo que hay son microorganismos, y en los continentes había microorganismos, pero no había organismos ni plantas. Un salto importante se produce cuando genéticamente se desarrolla más, y este mayor desarrollo facilita la evolución y sobre todo aparecen fenómenos interesantes, aparece
la pantalla de ozono, y la pantalla de ozono permite la ocupación de los continentes. Y esto da lugar a una diversificación enorme. La mayor parte de los fósiles, y todos los fósiles de las películas, todos los grandes organismos, son esto de lo que estamos hablando. La cuestión de los microorganismos tiene un interés más científico que otra cosa, pero todo eso de los dinosaurios y toda la enorme cantidad de organismos actuales, probablemente unos 15 millones de especies, aunque solo hay descritas como 2, la gran mayor parte de las descritas son insectos, casi 1.900.000. Bueno, esta es la gran biosfera actual. Una evocación es que la biosfera la mayor parte del tiempo ha sido microbiana, algo así como Marte. No sé si han visto las fotos. Ha venido un perro marciano y ha hecho pis en la máquina que tiene allí la NASA, porque el caso es que la pata de la aeronave aparece con unas gotitas, lo cual es verdaderamente interesante. Pero eso sugiere casi con certeza que hay organismos en Marte actualmente. Y entonces el aspecto marciano, habrá agua y un poco de atmósfera, no tiene la vida, la prestancia que tiene en nuestro planeta azul. Esto es lo que quiero decir con este salto. Pero ahora no, ahora están los humanos. Los humanos son una especie que ha saltado gracias a la información, al lenguaje, al uso de los recursos, al descubrimiento de la tecnología y de la ciencia. Y el hombre es el que controla, modifica los flujos naturales, cambia el clima y el océano, crea unas cosas que son máquinas o máquinas con memoria, nuestros ordenadores o teléfonos, y un ecosistema propio que es la ciudad que ocupa cada vez más. La biosfera actual está en una fase distinta a la anterior, que ha durado centenares de millones de años, y a la anterior, que ha durado miles de millones. Esta, que ha durado solo unas decenas de miles de años, es una biosfera humana, pero es la nuestra y es de la que de alguna manera tenemos que responder. Y ahora, ¿por qué les pongo un bicho? Porque este bicho tiene una historia muy curiosa y a mí me gusta recordársela. Se llama Viston betularius y es una mariposa nocturna, una polilla, una falena. Es de color blanco con motitas, que tiene un color muy parecido a la corteza de los alisos y los árboles blancos que predominan en el norte de Europa. Esa corteza blanquecina, más bien de este color. Como es nocturna, de día está posada, entonces posada en esos árboles resulta difícilmente visible. Y así ha sido durante probablemente centenares de miles de años. La revolución industrial en Gran Bretaña a partir del siglo XVII, por la gran cantidad de hollín, pues hace que la corteza de los árboles se vuelva oscura. Entonces la mariposa seguía siendo blanca y los predadores la veían muy bien de día. Entonces evoluciona y se vuelve oscura. Se vuelve a hacer oscura y entonces sobre un árbol con hollín pues se ve mal, así que sobrevive. Pero la presión ecológica ha dado lugar a que a partir de los años 70 se reduzcan las emisiones de hollín y de carbón y los árboles vuelvan a ser blancos. Y entonces la cambiada Viston, que se había vuelto oscura, otra vez vuelve a quedar en evidencia y ha tenido que volver a su forma inicial. Este ejemplo de vaivén evolutivo, de cambios, pues lo tomo solo como un significado de que la naturaleza hace lo que puede, nos sigue en nuestras transformaciones. Pero ciertamente el motor ha sido la revolución industrial a los cambios de color que se observan en esta y en muchas otras especies. Estamos en una biosfera dominada por la humanidad. Alvin Toffler es un autor que me gusta cómo lo ha descrito y su expresión es oleadas, waves. Aquí he metido mucho rollo, pero no se lo voy a leer, ni siquiera a sugerir. Lo que dice Toffler es que la primera oleada fue la agricultura y la ganadería. Pero es curioso, todos nosotros no, pero aquellos de ustedes que compartís mi edad y experiencia, habéis visto todavía ese modo, esa agricultura y ganadería casi romanas. Es decir, unos pueblos que vivían con el esfuerzo del ganado y de sus brazos. No es que no hubiera luz eléctrica, la había, lo que se llamaba la luz eléctrica, que era una bombilla de 10 puesto en un sitio, pero no era en el sentido de energía, sino un poquito de luz, y era un gran cambio. Pero la fuerza era la de las yuntas, los ganados, los brazos, esa era la vida. Eso viene a ser unos 300 vatios en términos actuales de potencia personal. Era una vida dura, corta, con enfermedades, una gran mortandad
perinatal, sin cobertura social. Y eso produjo algún efecto en la biosfera. Típicamente Castilla ya no tenía arbolado cuando la hemos conocido, y La Mancha tampoco. Lo pongo como ejemplos de que los cambios eran de cierta importancia. La segunda oleada, que es la industrial, se inicia en algunos puntos hacia 1650, un poco antes. Entonces recibe un impulso grande con la máquina de vapor, y aquí viene la introducción industrial masiva. Esto produce todo el enorme cambio de la industrialización a todos los niveles. Solemos poner énfasis en la energía porque fue muy importante, pero la química jugó igualmente un papel inmensamente importante. Esto llega casi hasta después de la Segunda Guerra Mundial, hacia los años 50. Y ahí se produce el estallido de nuestra forma de vida. Aquí lo recibimos un poco más tarde, unos 10 o 15 años. Aquí comienza muy tímidamente al final de los años 50 y la expansión se produce en los años 60, si ustedes la recuerdan. Entonces, allí es donde se comienzan unos cambios en la industria, el modo de vida, y eso dura hasta la actualidad. Nuestra vida ahora utiliza muchísima más energía, muchísima más. Significa que lo que al principio en los pueblos podían ser 300 vatios, ahora pueden ser 10 o 15 kilovatios. Nuestra vida es mucho más cómoda, larga, segura, una cobertura social, etc. Este es el cambio profundo. Y esto se ha hecho con modificaciones considerables en la biosfera. Esto es un ejemplo de qué estoy hablando. Si esta es la cantidad de organismos de un sitio, eso que llamamos biodiversidad, una intervención humana produce un hundimiento, desaparece porque se pone en cultivo, por lo que sea. Pero si es que se cultiva y luego se deja el sitio, la naturaleza tiende a recuperar. Pero si las intervenciones se repiten, lo que llegamos es a un nivel inferior. ¿Inferior en qué? Pues aquí está expresado como número de especies, pero también se puede usar otros indicadores. La naturaleza retrocede ante la presión humana. Y si tenemos inicialmente un tipo primitivo de agricultura, entonces hay muchas especies, animales y vegetales. A medida que la agricultura se va tecnificando, en esta dirección es la tecnificación, el número de especies desciende hacia abajo. De manera que efectivamente se produce como una relación que cuanta más tecnología y producción, menor es el número de especies. Y este es un fenómeno que se generaliza. El mínimo lo alcanzamos en lugares como El Ejido, en Almería, donde todas las especies originales han desaparecido. El sistema es extremadamente productivo en términos económicos, de trabajo y de producto. Y el resultado natural es que prácticamente ha desaparecido cualquier otra especie, salvo la que se cultiva. Esto es lo que nos ha permitido, por un lado, vivir mucho mejor, y por otro lado, ha producido esto que me gusta esta imagen, pero sugiere el vacío. Dice, no, hay una cosa que es el cultivo. Y dice, sí, pero no hay nada más. Quiero decir que no hay setos, no hay arbolado, no hay animales, no hay plantas, no hay pájaros. Es esta gran simplificación, eficaz, pero intensa. Y, bueno, hablamos de la energía, los productos químicos han tenido un papel enormemente destacado y favorable. La industria química nos ha permitido vivir mejor en todas las dimensiones, pero su correlato de impactos ha sido significativo. Voy a centrarme más bien en la energía. Esta imagen me gusta mucho. Ustedes la habrán visto de otras formas. Es la luz, el brillo de la energía. Y el brillo de la energía se concentra en algunas zonas del mundo y nos es muy grato encontrarlo aquí. Nos identificamos. Curioso que la costa este y la costa oeste en Estados Unidos y Canadá sean tan distintas. Pero quiero llamar su atención porque esto no es proporcional a la población. Esta zona tan grande no es como esta otra. En Groenlandia no está habitada y la isla de Ellis y el norte, el Gran Norte tampoco. Lo que pasa es que esta gente no tiene energía. Esta zona está poco habitada. Pero lo que sucede en África, al sur del Sáhara, es básicamente ausencia de recursos, ausencia de energía. Cuerno de África. En África destaca mucho el Nilo, donde se concentra la población, y destaca Sudáfrica y el Magreb. Pero este vacío es una imagen del brillo de la energía y la oscuridad de su ausencia, las dos cosas a la vez.
El consumo de la energía produce muchos impactos y en ello siempre hay dos cuestiones a considerar. El gran beneficio que supone para nosotros tener energía y los efectos secundarios o de no tenerla o de las secuelas que producimos, por ejemplo, con la producción de CO2. El hecho es que los países pobres están aquí agrupados. ¿Y esto qué quiere decir? Pues esta es una medida de la energía utilizada, expresada como toneladas de CO2 o petróleo consumido o energía consumida, y esto es la renta. Y fíjense, los países pobres consumen poca energía y tienen poca renta. ¿Tienen poca renta porque tienen poca energía o es al revés? Las dos cosas están asociadas de forma trágica. Pero lo que es bien cierto es que para vivir necesitan este salto energético. Así que tenemos una obligación de hacer que los países, más que los países, las sociedades pobres, den el salto energético, se acerquen a nuestro nivel, 4 o 5 kilovatios de potencia. Eso es imprescindible. Cuando se consigue, entonces los recursos, la renta aumenta, porque no depende tanto de la energía, sino de otras cuestiones, transmisión del conocimiento, información. Pero este impulso de la energía hacia una vida plena es imprescindible. En España hemos dado este impulso y después de alcanzar este nivel esencial, ahora estamos entrando en unos consumos considerables. El consumo en 25 años de energía se ha duplicado y probablemente ahora estaríamos entrando, si no fuera por esta crisis, en consumos que serían excesivos, podríamos decir, de energía. Pero no voy a desarrollar ese tema, sino simplemente que esto nos lleva a un marco ético. La energía es el camino del bienestar y la energía nos produce este bienestar, pero trae secuelas de cambio de clima, de agotamiento de recursos y fuerza desigualdades humanas crecientes entre sociedades. Entonces, esta dualidad o esta tensión, donde probablemente habría que articular una visión ética. Tradicionalmente mirábamos nuestro entorno y de cerca y considerábamos que el clima o el medio ambiente, los recursos, de alguna manera nos eran sobrevenidos. Hoy sabemos que no. Hoy sabemos hasta qué punto depende la conservación de lo que hacemos, depende el bienestar de otros grupos humanos de lo que hacemos aquí y de las restricciones tecnológicas o de movimiento que imponemos. Es decir, que no cabe aceptar una visión cercana solo, ni una visión a nuestra comunidad solo. El cambio climático se ha convertido un poco en un paradigma, dice. Tanto como el cambio climático es lo que hemos desencadenado, es verdad que el clima ha cambiado y siempre ha estado cambiando, antes de que el hombre apareciera. Lo que está sucediendo ahora es que el cambio se ha vuelto particularmente rápido e intenso. En el siglo pasado ha subido, según las estimas, cerca de 1 grado, del orden de 0,7, es una estima razonable, o 0,8. O sea que sí que ha aumentado la temperatura media y se han documentado otros cambios. Estos cambios, que hay muchos, tienen que ver con transformaciones de temperatura de nivel del mar, pero también de concentración de gases. Todo esto está asociado. Hoy tenemos herramientas para saber cómo era la concentración de gas y estimar las temperaturas tiempo atrás. Tiempo atrás, aquí tengo una gráfica de 400.000 años, pero hoy en día hay información de los últimos 600.000 años. 600.000 años es una cantidad de tiempo extraordinariamente alta. Esta imagen dice lo siguiente: ahora estamos aquí, esto es tiempo atrás, ahora estamos aquí. Estamos por aquí en cuanto al CO2, estamos aquí en cuanto a nuestra atmósfera, pero fíjense que la atmósfera ha tenido siempre episodios de alto CO2, como está aquí, que se han repetido periódicamente. Curioso. Cada 100.000 años ha habido un periodo alto de CO2 y después un largo periodo que dura unos 20.000 y luego unos 80.000 años en los que baja. Y estos dientes de sierra
se han repetido en los 400.000 últimos años. Así que uno, mirando esta gráfica, diría, pues sí, nos toca ahora subida aquí, luego dentro de 20.000 años caerá y vuelta a empezar. Si miramos más de cerca los registros, lo que tenemos ahora mismo es una cosa de este estilo. Esta es la temperatura media de un intervalo cercano, del 60 al 90, para fijarnos algo, pues por aquí. Este es el valor medio que tenemos ahora. Pero el siglo pasado ha sido duro en temperaturas y ustedes saben, por registros históricos, por algunos cuadros, que habrán visto cómo grandes ríos se helaban. Había una feria muy importante en el Támesis y se helaban los polders y se cerraban los puertos durante meses. El problema de las heladas era un problema extremadamente duro. Lo que ha sucedido ahora es un calentamiento muy intenso. Así que ha habido 1000 años donde las temperaturas eran inferiores o incluso decrecientes y ahora nos encontramos con un salto muy considerable. Esta es la paradoja. Uno diría, bueno, a escala de cientos de miles de años más o menos debía pasar esto. Pero ¿por qué con tanta intensidad hay ahora? Si lo miramos más de cerca, aproximadamente los últimos 150 años, había un periodo que dura hasta principios del siglo, un rápido ascenso, en los 40 vuelve a caer y ahí tienen ustedes que aproximadamente desde el 1970, y llevamos por tanto unos 40 años, la temperatura no ha hecho más que aumentar. Científicamente, yo recuerdo las discusiones que teníamos por aquí, porque como la señal es tan variable, aunque efectivamente había empezado a subir, como antes había bajado y como unos años antes había tenido otro pico, no teníamos ninguna razón para sospechar que este pico fuera largo. Pensábamos que era una cosa como esta. Ahora, sin embargo, la situación se ha hecho más complicada. ¿Qué es lo que tenemos entre manos? Pues la gráfica anterior podemos considerar el valor medio del aumento y si los intervalos de tiempo que tomamos son progresivamente menores, pues observamos que las temperaturas están aumentando anualmente y el aumento es cada vez más rápido. Eso es aumento de temperatura y otros fenómenos. Por ejemplo, los cambios de temperatura se dan también sobre la superficie terrestre. Hay zonas que se están calentando en este intervalo, en el hemisferio norte tenemos bastantes, pero hay otras en el hemisferio sur y en los océanos que están disminuyendo la temperatura. Y lo mismo sucede con otros fenómenos asociados. El más singular es el propio océano. El océano, en líneas generales, aumenta el nivel, aumenta la temperatura y está creciendo. Un valor como este podría ser expresivo, del orden de 2 milímetros al año. Uno dice, hombre, 2 milímetros al año ni se notan, en un año no. En 10 son 2 centímetros. Y en 25 se nota en los puertos. Y a nivel geomorfológico se producen otros fenómenos de transporte de arena muy intensos. De manera que estas cifras no son anecdóticas, sobre todo si se van a continuar. Si se continúa durante un tiempo más largo, habría que reconsiderar las obras de defensa. Así que están sucediendo cosas, muchas, a la vez. Estas imágenes espectaculares ustedes las han visto con frecuencia. El paso del noroeste, que era algo que los navegantes buscaban. ¿Cómo poder dar la vuelta? Pues no se podía. Y ahora todavía no se puede, pero probablemente dentro de 5 o 10 años ya el paso del noroeste esté franco. La Antártida tiene por debajo continente, pero el Ártico, ustedes saben que es una enorme masa congelada y solo es isla lo que corresponde a Groenlandia. Así que tenemos una fusión de hielos que da lugar a una variación del nivel del mar y que hay muchas especies para las cuales resulta catastrófica. Sí, todo esto está aquí teniendo lugar y de un modo más general, para cualquier especie, voy a suponer una especie que está aquí, al cambiar el clima y desplazarse los niveles, estos colores corresponden al nivel de los organismos de acuerdo con el clima actual. Al hacerse más cálido, todas estas bandas horizontales corresponden a los paralelos, tendrían que subir, es decir, desplazarse
hacia una latitud más norte, o bien levantarse por las montañas hacia una altitud mayor. El frío está hacia arriba en altitud, o hacia el norte en latitud, igual en el hemisferio sur en dirección contraria. Esto es evidente que no es posible. Los organismos tienen muy limitada su capacidad de desplazamiento en un sistema tan intensamente edificado como el que tenemos en la actualidad. Esto crea tensiones en la biosfera. El cambio no es un cambio gratuito. Bueno, pero ¿es cosa nuestra o no? Pues los gases invernadero, el CO2, el metano, producen un aumento del calor retenido. A la vez, las cenizas, el polvo, los aerosoles, reducen la radiación solar. Así que, paradójicamente, se están produciendo fenómenos de varios tipos a la vez, que tienen a los científicos con dos evidencias distintas. El cambio climático ha tenido lugar, sí, sin duda, y los mecanismos que lo causan no entendemos bien cómo funcionan. Todavía la ciencia en esto no está suficientemente adelantada, pero hay mucha evidencia a favor de algo. Una es el aumento tan grande de CO2. Fíjense que estos son datos reales. Los valores se inician más abajo, unos 280 preindustriales, y desde entonces aumenta y aumenta con mucha regularidad. Los piquitos tienen que ver con la situación del Sol, porque cuando está en el hemisferio norte y el hemisferio sur, la fotosíntesis es un poco distinta y la absorción de CO2 también. De manera que, a medida que el Sol cabecea, es un movimiento aparente, tiene que ver con la traslación de la Tierra, pero el efecto de que un hemisferio esté más iluminado o menos, consume más CO2 o menos, y detrae más CO2 o menos. El resultado es que la amplitud, vean ustedes que es siempre igual, que tiene que ver con el movimiento de la Tierra, y que consistentemente aumenta la cantidad de CO2 que tenemos en la atmósfera. Si en vez de tomar ese punto que es el Mauna Loa en el hemisferio norte, tomamos uno en el hemisferio sur, los valores son iguales, la traza azul, pero la amplitud es menor sobre el océano. Esto es Nueva Zelanda. Y además el oxígeno baja. Esto es lo que tenemos ahora. No baja el oxígeno de un modo significativo para nuestra fisiología, no aumenta el CO2 de modo significativo para nuestra fisiología, pero sí para la de otros organismos. La atmósfera está cambiando, y está cambiando de forma significativa. Si miramos en una escala de tiempo mayor, pues el CO2 ha mantenido históricamente hasta avanzada la revolución industrial sus valores, y el metano también, y los óxidos de nitrógeno también. Y ahora se han acelerado mucho en el último siglo debido al enorme aumento de la producción industrial. Esto indica que algo muy intenso está pasando. Y la sospecha fuerte es que el forzamiento climático, que es un hecho, tiene que ver con este cambio en el que estamos. Ustedes saben que el IPCC, que es el mayor complejo científico que hay ahora, del orden de 4.500 científicos, está muy seguro de que es el CO2. Eso no es el tema de mi conversación. La ciencia está de las cosas, casi nunca está absolutamente segura, tiene porcentajes de certeza. Los científicos del cambio climático a nivel mundial apuntan al 95%, que a nivel científico es mucho apuntar. ¿Eso qué quiere decir? Que debe tener un gran papel, aunque haya otros procesos asociados, usando un lenguaje un poco más sencillo. Ha habido otros casos parecidos, por recordarles a ustedes lo que es el llamado agujero de ozono. El agujero de ozono, una zona que periódicamente se queda sin ozono en latitudes muy altas, y es bien cierto que cuando disminuye el ozono varía mucho la radiación, de manera que el ozono es una muy eficaz pantalla contra la radiación ultravioleta, que es dañina para la vista y que induce tumores de piel. Y en latitudes elevadas, como es la Tierra del Fuego, Australia y Nueva Zelanda, entonces el efecto es muy significativo. Bueno, pues esto estaba causado por unos compuestos, los clorofluorocarbonados, o carbonados, y se han suprimido.
Ustedes recuerdan que hubo unas grandes campañas y los que usaban en los sprays, aunque ustedes no pinten paredes, sí que usan sprays, y los que se usaban en los equipos de refrigeración en los automóviles, y los que se usaban en las neveras y los acondicionadores, pues fueron suprimidos por un tipo de moléculas menos eficaces y no dañinas. Es triste reconocer que, si bien se hizo eso y el costo es muy elevado, del orden de 50.000 millones anuales, lo que está costando los cambios en dólares, también es verdad que hay fábricas clandestinas que siguen haciendo alocarbonados y que hay muchas empresas piratas que se dedican a reciclarlos. Y hay un gran mercado. Bueno, es que la humanidad es muy variada. Y entonces si uno tiene una nevera vieja, pues no la va a tirar. Busca a alguien que le venda una carga de freón o de lo que fuera. Y lo mismo sucede con los automóviles. Pero como de todos modos es un producto muy eficaz frente a los nuevos, pues, y tiene un mercado, y el contrabando es una práctica mundial tan antigua como la humanidad, pues el resultado no es brillante. Típicamente sigue produciéndose emisiones que también tienen efectos desde el punto de vista climático. Y hace un año el agujero fue el más grande que conocemos. Todo esto se lo digo porque las soluciones no son fáciles, aunque fueran evidentes. Y la biosfera tiene siempre el doble compromiso. Cerrando ya el tema, estas fluctuaciones a las que he estado haciendo referencia en cuanto al contenido de CO2, ahora la gráfica la he representado hacia el tiempo actual. Y esto es este pequeño trocito ampliado. En todo lo anterior parece que la humanidad no ha tenido papel. Aquí está la extinción de los neandertales, este es el arte de Altamira, aquí aparece el neolítico de la agricultura, aquí estamos nosotros. La presencia humana tiene algo que ver con este pequeño contexto final. Y los modelos climáticos lo que nos dicen es que nuestra intensidad de acción es tan enorme que probablemente tenemos la biosfera en nuestras manos y esta emisión de CO2 incontrolada, no incontrolada, sino creciente, es lo que nos está produciendo este cambio de clima. La energía es la clave del bienestar y de la salud y de nuestra vida y de la comunicación, pero la satisfacción de nuestra demanda no es posible uniendo las térmicas como esta y las alternativas como la eólica. Estamos ahora en un caso de una demanda tan grande que está forzando cambios y los sistemas alternativos, como tenemos aquí, aún combinando las nucleares, las solares, las eólicas, las mareomotrices, las hidráulicas, no somos capaces de satisfacer nuestra demanda. Y sobre todo, en el primer mundo donde vivimos, despilfarramos mucha energía, mientras que hay grandes sectores de millones de personas que no llegan al salto ese, al umbral del bienestar. Yo creo que la clave está ahí. Si además somos conscientes de que casi con seguridad el exceso o el gran tirón energético es lo que nos está cambiando el clima, más que un cambio climático hay un cambio global, hay muchos procesos, les he mencionado de elevación del nivel del mar, pero tenemos muchas cosas a la vez, muchos cambios, desencadenando oleadas de cambio una tras otra. Alvin Toffler al final, cuando llega al año 2000, sospecha que una nueva oleada se está produciendo. Quizá ahora mismo tenemos una oleada súper intensa. A mí de esa oleada tan enorme me quedan dos cosas, que es mi reflexión. El cambio climático está asociado a una mejora enorme. Esta energía que hemos tenido nos ha hecho vivir como personas con plenitud. El efecto ha sido mayor contenido de gases invernadero y casi seguro que eso está produciendo cambio climático. Pero sobre todo, los ricos somos más ricos. Uno dirá, como siempre.
No, quiero decir que los que vivimos mejor, cada vez vivimos mejor, lo cual es estupendo, pero cada vez nos alejamos más de un largo etcétera. Antes, una pequeña minoría alcanzaba un nivel alejado de nosotros. Hasta la edad contemporánea no se alcanzaba nuestro nivel de bienestar en ninguna clase social. Ahora se ha generalizado el nuestro. Vivimos estupendamente bien. Pero de alguna manera lo hacemos sin incorporar a otros a nuestro nivel. Y es más, manipulando los recursos del planeta en un grado que les perjudica. Eso es lo que me preocupa más. Así que yo aquí veo unos que ganan y dos que pierden. Los que ganan somos nosotros. Aún en medio de la crisis vivimos maravillosamente bien. Y los que pierden es, por un lado, una biosfera que parece que está a punto de crisis con esto del cambio. Lo que sabemos es que el clima se ha cambiado, pero están cambiando tantas cosas a la vez que no tenemos capacidad para modelizar todo lo que sucede. Y por otro, las comunidades marginales, no es que estén marginales, sino que con frecuencia quedan más marginales. Así que veo dos escenarios, si me lo permiten. Un escenario sombrío, donde hay más demanda, inducimos impactos crecientes y desigualdades. Y los impactos ambientales, en clase, para expresarlo con mayor crudeza, suelo decirle, a mí el cambio climático no me puede afectar. Lo más que tendré que hacer es darle una tecla y cambiar el acondicionador de aire. Si sube la temperatura, pues más frío, Yamaha, y ya está. Porque tengo seguro el suministro energético. Y en el coche igual, pues compraré uno de más potencia y tenga más frigorías. Parece hipócrita, pero es real. A mí no me cambia ningún umbral de recursos, ni llueve menos y no puedo sacar cosecha, ni se me muere el ganado. No, yo vivo en otra burbuja tecnológica. Así que hay desigualdades humanas crecientes. Y sigue habiendo aumento poblacional, no en nuestro mundo. Los cambios irreversibles de la biosfera suceden en paralelo con desaparición de culturas, lenguas, arte. De modo que la impresión del escenario sombrío es sombría. No es sostenible, es empobrecedora como personas. Y las sociedades y las culturas fuera de la burbuja seguirán retrocediendo y dentro de la burbuja se seguirá empobreciendo en lo cultural. Y al final, pues, una cosa así, permitan la vulgaridad del escenario sombrío, pero es un camión considerable. Ahí arriba está el conductor. Bueno. ¿Y el sostenible entonces qué sería? Pues el aumento de la demanda energética sería satisfecho con ahorro. Esto aquí nadie quiere hablar ni en crisis, y con otras formas de obtener energía, y reducir los viajes y desplazamientos, probablemente. Una cosa que me llama la atención en el mercado, y el mercado es el que es, ¿ustedes se acuerdan que antes había fruta de estación? Usábamos ese concepto y sabíamos cuándo tocaba comer cada cosa. Entonces habrá observado que ahora hay cerezas todo el año, y ciruelas, y lo que ustedes quieran. Los cultivadores de naranja fueron extendiendo cuidadosamente mediante las variedades de la naranja hasta cubrir 6 o 7 meses. Fue un logro tecnológico en España. Pero ahora, las cerezas o las ciruelas o cualquier cosa. ¿Y qué hemos ganado? Uno puede argumentar y dice, no, yo es que soy loco por las cerezas, y si no tengo cereza en la mesa todo el año me desespero. Pero la mayoría, lo de tener fruta de estación, creo que era un ritmo grato. Hombre, ya hay ciruelas. Mira, las primeras fresas. No, ahora ya se han acabado. Ahora que entran son estas peras que no me gustan nada, las conferencias son un rollo. Pero ya se acabaron los perillos de San Juan, etcétera, etcétera. No sé, a lo mejor a ustedes les da exactamente igual y prefieren que todos los días estén porque a los nietos les va muy bien. Pero no veo yo que ese esfuerzo tan grande de trasladar cosas sea siempre necesario. Los impactos se abatirían y llegaríamos a equilibrios. Se redistribuiría la energía y los materiales de forma mucho más amplia,
De manera que a las comunidades esas se les daría el salto energético, que es también tecnológico. Y una sociedad longeva con baja tasa de reproducción, hijos tardíos y una población estable. Esto llevaría o exigiría actitudes éticas de respeto a la naturaleza y de aprecio a las culturas. Más que a un cambio global, se iría hacia un cambio hacia la sostenibilidad, en lo social, lo cultural y lo natural. Como la sostenibilidad nosotros la asociamos al equilibrio dinámico, no quisiera que esto quedara, es un sistema enormemente diverso, estable en la diversidad, no estable en la fuerte regulación. A mí el empobrecimiento cultural me parece abrumador, como una gran pérdida. Había aproximadamente 5.500 lenguas, que significa, cada lengua es una especie de resumen de una cultura, y estamos abocados a muy pocas. Pues sería una humanidad vivible y compartida, compartiendo mucho de lo cultural y estabilizando los sistemas naturales. Y ya para terminar, esto abre muchas cuestiones de ética ecológica, muchas, el melón de la ética. Pues solo déjenme que les puntee media docena. El conocimiento frente a la ignorancia. Nosotros tenemos la posibilidad y la obligación del conocimiento, pero tenemos un enorme acceso a él. Pero esto no es un conocimiento, sino un conocimiento implica opciones, comportamiento, responsabilidad y ética, o un componente de la ética. No simplemente saber que eso se sabe, no, lo tengo que saber yo y responder. Y eso tiene que ver con mi dieta, con la de los que están conmigo, con cómo uso los recursos aquí, y también sé que lo que hago aquí está afectando a la biosfera, a los ríos y a otras comunidades. A eso me refiero. De manera que el conocimiento frente a la ignorancia con la responsabilidad exigible a la población adulta. Nosotros procedemos de una cultura occidental de raíz semítica y utilitarista, lo cual ha sido ventajoso para explotar la naturaleza y terrible para evaluar sus efectos. Esa idea de la naturaleza no es cosificarla, la naturaleza es un objeto de explotación, la naturaleza no es, sino que está o sirve. Es culturalmente muy poderoso, pero desde luego no ayuda a percibirla como un bien en sí mismo. Hay otras culturas que son muy respetuosas, hay culturas extremas como el jansenismo. Jansenismo, recuerdan, van barriendo para no pisar ningún bicho pequeñito, se ponen un lienzo sobre la cara para no aspirar un mosquito, filtran el agua que beben. Es un respeto extremo. Pero la generalidad de las culturas, que no son las tres grandes culturas que nos peleamos ahora en Occidente, sino que hay muchas, tienen una valoración animista. Las cosas son importantes. Son. En una película maravillosa que era Dersu Sala, que algunos de ustedes recordarán, usaba, este cazador siberiano, usaba una expresión preciosa, que procede de la traducción. Decía, son gente. Y entonces lo llevaba el topógrafo ruso, le enseñaba el ferrocarril, oía por el radio y dice, esta es gente importante, pero eran gente. Hay muchas culturas que piden perdón a la tierra por la caza, o hacen gestos hacia la tierra. Nos ha llegado ahora culturalmente Pachamama, que es una expresión de madre tierra, pero aquí teníamos también una diosa estupenda, Isis o Ceres, o tenemos grandes diosas de la tierra, femenino, fertilidad, el sol masculino, poder, brillo, en fin. Todo este abanico se pierde y, sin embargo, es de nuestras raíces culturales profundas. Las raíces culturales clásicas incorporaban este lado. Las raíces semíticas no. Es un dios monoteísta, muy poderoso, y todo lo demás queda subordinado en forma cosística, con ese mensaje. Coger y usarlo, ¿no? Esa diferencia no la hemos superado y yo creo que habría que recuperarla. Las acciones individuales perjudiciales son conocidas y exigibles, aunque legalmente no haya que hacerlo. ¿Por qué no se puede tirar un papel? Eso es un detalle tonto. ¿Por qué no se puede tener una actitud? Dice, vamos a ver, obviamente tirar un papel, pues usted lo tira en su casa, el dentro, fuera, el urbano, el no urbano. ¿Usted quién dice tirar un papel? Tira
un tanque de Alpecin, y quien dice un tanque de Alpecin entierra un petrolero entero, y quien dice los residuos nucleares los esparce por el campo, como ha sucedido en el sur de Italia, solo porque le da dinero. Entonces, puestas en escala esas actitudes, es lo que ahora constituye la clave de nuestro futuro. Y por eso las he traído aquí. Contención de acciones individuales perjudiciales, y no menos, acciones individuales que cada una dice, no, pero ¿qué más da un papel? Dice, mira, eso ya está analizado desde hace tiempo. Toda la naturaleza es del común, y el común es el que tiene que actuarla, y el común son individualidades, y eso eres tú en esta intervención. Y además lo sabes. Ahora, el larguísimo periodo que hemos tenido frente a la 2 nos ha enseñado todo el mundo. Sabemos perfectamente los bichos que hay, por qué desaparecen, y también toda la riqueza inmensa de sus gentes y culturas. Nosotros lo que no podemos decir, como yo soy de religiones semíticas, para mí correr, multiplicados, cazar y poner nombres. No, solo hay una biosfera y la estás manejando. El imponer el modelo de cultura o de explotación con frecuencia es muy pobre, especialmente en lo cultural. La imposición ética desde la tecnología y el poder, de nuevo, es sorprendentemente pobre. Dejadme solo decir una cosa. A veces el lenguaje de la protección de la naturaleza es un lenguaje pesado, incluso para los que somos profesionales. Te explican una cosa, te explican un parque, enseguida te ponen los nombres latinos, te dicen de qué procede, y dices, no, hombre, no. Si hay otras vías, la vía no tiene por qué ser la científica de corte analítico. Hay otras vías, la capacidad humana de la percepción de los sentidos te lleva directamente, te acerca mucho. Los dos hemisferios se complementan, no hay que usar solo uno. Y la naturaleza no es un argumento racional de qué especies hay en un sitio y en otro, va muchísimo más allá. ¿No ven que por la lista de especies dejamos fuera, por ejemplo, el paisaje, la percepción, los aromas, el estar en un sitio? ¿A qué no me pongo usted un cartel ahí diciendo estos bichos se llaman tal y cual? No, hombre, no. Yo vengo aquí a estar. Y un paso más, a ser. Ser en. Y eso se pierde con frecuencia, porque los políticos lo que quieren es poner un cartel y inaugurar el cartel, no dedicarse a percibirlo. Y por último, déjenme que les ponga algo que me preocupa aún más, y es que los grupos que resultan negativamente afectados son de millones y de miles de millones, y les imponemos una marginación en la práctica. Y aquí les ponía algunos ejemplos de estas dificultades. La extracción del oro en la Amazonía, dice, hombre, extraen el oro porque les da la gana. ¿Ustedes han visto las fotos de Sebastião Salgado? ¿Recuerdan? Una foto donde se ven miles de personas subiendo sacos por un paisaje alucinante, por escaleritas. ¿Qué lleva a miles de gente joven a llevar cada uno un saco de 50 kilos? Además, ¿qué hay en el saco? Hay tierra. Esa tierra lavada, hay una pequeña cantidad de oro, lo que llaman pajuela. Ese oro se lava, se amalgama con mercurio. Se pone en una sartén y la amalgama, que es, si no lo digo mal, oro disuelto en mercurio, o sepa Dios cómo le llamáis los químicos a eso. Entonces uno lo cocina en una sartén, el mercurio se va y se queda el oro. Y uno dice, qué bien, dice, el mercurio no se va de la sartén. Y le va a la persona, al río, a la Amazonía. ¿Y el mercurio cómo llega allí? Dice, pues porque se lo venden las grandes empresas químicas europeas. Y no es una cosa de kilos, es una cosa de cientos de toneladas al año. Bueno, pues el coltán, el petróleo, los langostinos de Bangladesh que han acabado con la pesca, una cantidad de cosas que inducimos terroríficas. Y a mí esto que les ponía ahí, las células madre, hay a veces con los embriones una bronca que me parece totalmente injusta. Si lo comparo con los niños, las madres y los jóvenes que se acaban de morir a 20 metros de la orilla en Canarias. Es muy duro eso que ha pasado. Y se han muerto bastantes. Y se han muerto como de aquí al fondo. Después de un viaje de 2 o 3 años, después de un esfuerzo de toda su comunidad, de reunir entre 1.000 y 1.200 euros, de navegar durante varios días en condiciones límite, y llegan y mueren. Y la bronca es
por una pobre chica italiana que estaba moribunda desde hace muchos años y que resulta que desconectarla es un horror horrible y el que se muere esta gente no. O los embriones dichosos que si se implantan o si no se implantan, entonces se los mata. Y dice, mire usted, los que venían en la barca, los que vienen cada día, los miles, no son embriones, no son moribundos, no están hechos polvo. Son gente valerosa, esforzada, fuerte, ansiosa de buscar una vida. Y ustedes italianos, ¿tanto les se preocupa por el Vana? Cuando un pesquero español encuentra una patera y la quiere desembarcar, lo niegan con toda la marina y el gobierno de Malta también. Eso me parece un horror, un completo horror. Pero más que un horror, me parece un sinsentido. Y más que un sinsentido, una colisión de dos éticas. Una que quisiera que se mantuviera el interés por la vida de Luana, pero no a costa de pervertir el sistema completamente. Un moribundo italiano de 18 años en condición crítica es mucho más importante que todos los que se ahogan en el largo viaje, aproximadamente un 30% al cruzar el Sáhara y unas estimas del orden del 10%, 15% al tratar de llegar desde África. Eso me parece que algo grave nos falla. Y lo mismo con la bronca con las células madre. Menos mal que la tecnología la resuelve. Antes las células madre eran de embriones y yo dije, mire, ahora ya los bioquímicos me las desdiferencian de la oreja. Una célula de la oreja, que la divina providencia iba para oreja, y ahora yo me la arreglo, saco un embrión y me arreglo la rodilla, que es donde tengo la rodilla. ¿Dónde está el error moral ahí? Eso es un avance científico que aprovecha las leyes de la naturaleza descubiertas. Creo. En fin, no quiero cansarles más. Déjenme solo decir, ¿a dónde vas, biosfera? Pues hacia un cambio global ciego o un cambio utópico sostenible. La Declaración de Derechos Humanos del 48 necesitaba, quizá, añadir algo del respeto de la naturaleza, que es muy variada, como ustedes saben muy bien, porque ven mucho la tele. La naturaleza está dispuesta a colaborar. La sociedad lo necesita. Llévame a tu ética, por favor. Gracias. Muy bien, pues aunque hay un cierto panorama de decadencia, de tristeza, pero al final siempre queda la esperanza. Yo creo que a lo mejor los deseos del profesor García Novo se cumplen y nuestra mano está en gran parte. ¿Hay alguien que quiera comentar o preguntar algo? Sí. Sí, primero agradecer la excelente exposición que nos ha hecho sobre un tema que es extraordinariamente actual y importante para la calidad de vida y para la calidad del sentimiento ético de la persona, de la espiritualidad de la persona, porque es el respeto a lo que tenemos alrededor. No solo la naturaleza, o sí la naturaleza, incluyendo en la naturaleza el hombre. A mí me gustaría añadir a lo que usted cita de que la posibilidad de regenerar o de actuar correctamente para mejorar la ecología sería pues la tecnología y el apoyo económico. Yo creo que por encima de eso está la enseñanza, la maestría, el imponer la enseñanza a los pueblos que no la tienen, que no llega a ellos, porque estamos hablando no solo de Luana y no solo de los cayucos, es que detrás de esos cayucos, que son 30 o 300, hay 3 millones escondidos en la sombra que son los que viven, los que se quedan por débiles o por niños o por lo que sea o por incapacitados en sus países de origen, en los territorios estos despoblados míseros de África, de Asia, de las estepas, de las cumbres altas, que son los más, son muchos más. Y esos, pues creo que a la persona educada en Occidente, con posibilidades económicas y culturales, para darse cuenta de que la situación esa
es incorrecta y además puede ser explosiva, porque en un momento determinado pues puede haber un gurú que lleve a estas gentes, como llevan ciertas religiones, la musulmana, a los suicidas, a los chavales suicidas, pues lleve a la exasperación, a que tomen determinaciones verdaderamente peligrosas para el resto de la humanidad. Entonces, hacer una distribución de la riqueza, del bienestar, hacer una distribución más equitativa, extenderlo a donde no se extiende. Sí, sería necesario, pero es difícil. Eso es una tarea que se puede hacer y además relativamente fácil, creo que relativamente fácil, con voluntad generalizada, porque tenemos internet y hoy por internet se comunica uno de un espacio al otro. Hay que luchar mucho con los intereses creados, porque claro, el introducir esas ideas de redistribución de riqueza, pues choca evidentemente. Los mejor situados pues pondrán reparos a eso. Pero en una educación, si se piensa con inteligencia, pues es que mantener la situación del desequilibrio es, para mí, es, aparte de incorrecto, de injusto, es que es suicida, es que no lleva a ningún sitio. Hoy día que la tele y el internet te comunican al mundo entero, porque no es lo mismo que en épocas anteriores, donde para ir de un país al otro, yo he conocido mis años juveniles, que ir a Francia era una aventura que la contabas durante un mes a los amigos del pueblo. Y hoy día, pues, el tío de un país desheredado y el chaval más indocumentado, pues recorre el mundo entero. No sé cómo, pero recorre y sobrevive y se comunica. Y se comunica quizá con los de su pueblo por el móvil. Yo creo que está clara su postura y que el profesor García Novo... Yo estoy de acuerdo con que eso es parte de la solución. De hecho, si la solución no va en ese camino, aumenta la hegemonía del primer mundo, la solución se alejará siempre. Es decir, la solución se aleja para todos. Y eso es lo que yo llamaba un horizonte sombrío. Soy un poco sombrío en mi horizonte. ¿Había otra palabra? Yo había otra pregunta. Dime. Igual que, o sea, como que para mí no hay una dicotomía entre biosfera y humanidad, que para mí que no hay una dicotomía entre la naturaleza, entre biosfera y sociedad, sino que es una interdependencia, que igual que nosotros, no sé si que igual que nosotros, bueno, Pues más alto. igual que nosotros producimos una modificación en la naturaleza, incluso los que vivimos en sociedades súper tecnológicas, necesitamos de la productividad de esa naturaleza para poder subsistir. Necesitamos una agricultura que funcione, que sea sostenible en el tiempo, una ganadería, porque todos comemos todos los días. Y no sé, eso, como que no solamente es una visión altruista, sino es una visión también más práctica, de que no es un ecologismo simplemente por amor a la naturaleza, sino porque también nuestra sociedad se sustenta en esa naturaleza, de alguna manera. Nosotros he defendido que funcionamos en la naturaleza y que ahora corremos el peligro de desestabilizarla. Lo malo es que no tenemos las herramientas para desestabilizarlas, pero no para saber en qué grado. No conocemos las leyes de la estabilización todavía. Por eso hemos llegado a una situación un poco crítica. Que, siendo cínicos, supongo que siempre tendremos energía y poder bélico para subsistir en el primer mundo frente al resto. Pero eso abre un horizonte bastante más sombrío aún del que yo he descrito, sí. Así que mi idea es que debemos, como siempre decimos los científicos, investigar más, pero además perturbar menos. Porque la cautela de perturbar menos siempre es buena. En cualquier alternativa de funcionamiento, la reducción de las emisiones contaminantes, el abatimiento de las perturbaciones, la reducción del consumo de la energía y el compartir la tecnología, en cualquier escenario siempre es favorable. Reduce los impactos y acerca la sostenibilidad y siempre gana tiempo. Todas esas cosas deben ir juntas. Y quizá la ética al uso es un freno a todo lo que estamos diciendo.
yo llevaría también a esa conclusión, que el tema ético no es un tema para olvidar, sino que es un tema para reivindicar y aplicar y darle contenido, porque es lo que estamos más bien vaciándola. Claro, lo que pasa es que mucha gente, o por lo menos a mí me pasa, que me responde que bueno, que es algo altruista y que es algo que cada cual hace si quiere, y realmente también para la gente más pragmática como que hay otro trasfondo. Sí, eso es muy pragmático y se refiere al cuerpo legal, pero debemos ir por delante. De hecho, antes de que tú nacieras, el concepto de protección de la naturaleza ni siquiera existía. Había algunos parques, pero la presión legal lo ha permitido en eso y en muchos avances sociales. Y eso solo se crea por presión de los que lo poseen esa visión para hacerla incorporar al resto de la sociedad. Yo creo que el camino es siempre el mismo. ¿Una otra pregunta? Sí. Sí, funciona, hay que arremarse. Bueno, yo quería hacer un comentario. Cuando has hablado del monocultivo y has dicho que era vacío, yo no sé si te referías a todos, pero un monocultivo, una estepa cerealista, sí tiene biodiversidad. O siempre he entendido eso cuando estudié en ciencias ambientales. ¿Sería un ejemplo distinto? O? Pues a ver, yo he puesto una foto simbólica, una foto graciosa porque no se ve diversidad, se ve solo una especie que se cultiva. Y no hay otros elementos, está muy simplificado todo, debido a una intensa tecnología aplicada. Y no he hecho más comentarios, los monocultivos son siempre más eficaces y por eso se han seleccionado por la vía económica hacia la eficacia. Lo que pasa es que eso es una transformación y como siempre trae consecuencias. He señalado algunas consecuencias biológicas sobre la diversidad, hay otras sobre los suelos que plantean problemas crecientes, sobre los acuíferos y también sobre la cultura. Eso hace colapsar las culturas y expulsa a las culturas tradicionales a sus poblaciones. Ventaja, comida más barata. Desventajas, muchas, en todo. Entonces siempre nos enfrenta con unas opciones. A mí lo que me parece interesante de la reflexión es que eso lo incorporemos a la discusión, no dejando el reino de la utopía, como tal utopía, que siempre es deseable porque nos marca el camino a seguir, sino explicando o aceptando que la ciencia nos ha mostrado que eso es así, no es que sea una utopía o una conjetura, sino que es una evidencia, como las otras, y que por tanto había que estar atentos a ella, ¿no? Pero no había sido especialmente crítico en las estepas cerealistas. Han sido interesantes por otras razones, solo que decía que aun una cultura relativamente primitiva, como la romana, fue capaz de hacer transformaciones radicales en paisajes tan grandes como las dos Castillas y transformarlas de bosques mixtos en estepas cerealistas o de cultivo o de vida, aunque la vid viene posteriormente. Una alternativa parecida es el caso de Extremadura, el Alentejo, que es los montados y las dehesas, pero simplifica mucho aún el hombre los niveles tecnológicos bajos. Si en niveles muy altos llegamos a esto, que es un nivel muy sofisticado. Gracias, muchas gracias. Yo también he encontrado, igual que decía usted, muy interesante su exposición y muy brillante. Y quería hacer un comentario a ver si tiene usted formada opinión sobre una posible deriva futura del aumento de conocimiento sobre la naturaleza, sobre los mecanismos que entran en juego, las consecuencias diferidas en el espacio y en el tiempo, etcétera. Es claro que en la medida que lo vamos conociendo más, como usted bien ha explicado, vamos siendo más conscientes de las consecuencias de nuestros actos, repito, incluso muy diferidas en el tiempo y en el espacio. Pero hay una posible consecuencia a la inversa, subrayo lo de posible, porque esto aparece en discusión, y algunos autores parece que tienen ya formada opinión al respecto. Me refiero a si, como creen algunos autores, es posible que esos conocimientos nuevos permitan una interpretación lógica puramente naturalista en el futuro de las características humanas que siempre asociamos a la conciencia moral o a la ética moral, por ejemplo. El altruismo, la veracidad, la nobleza, todo eso que siempre se ha considerado como valores puramente morales y que ahora
con los nuevos datos, pues los aplicamos, pero con más probabilidad de acierto, digamos, algunos autores parece que creen que esos nuevos datos que vamos adquiriendo algún día, y parece que en algún caso ya dan teorías actualmente, podrán ser interpretados en términos puramente biológico-ecológicos sin necesidad de recurrir a un campo de conocimiento distinto que sería el que trata, para entendernos, la ética natural, entendiendo por ese término lo que se ha entendido históricamente. Es decir, en la veracidad, por ejemplo, que parece que hay una voz interior nuestra que nos dice que eso está bien. Algunos autores creen que eso no es una voz distinta a la que nos dice que debemos conservar las especies y que algún día eso se podrá demostrar. Algunos autores parece que ya tienen formada opinión al respecto. Mi pregunta es, ¿tiene usted forma de opinión o esto aún estamos muy lejos de podernos formar opinión? La cuestión, la genética de Dios, que es una expresión que ha salido en los últimos 5 años. Los creyentes tienen tales genes, los no creyentes tienen otros. Lombroso ya lo había intentado en la imagen del delincuente, el análisis fotográfico de los delincuentes. O sea que eso es una historia antigua. Eso tiene 2 respuestas a modo de ver. Una, a medida que conocemos mejor los genotipos humanos, podemos predecir muy bien, desde el punto de vista de los seguros, el riesgo de contraer muchas enfermedades. Eso es un peligro. Hasta ahora el seguro era como persona y ahora dice, che, usted va a tener cáncer de aquí, cáncer de allí, además le va a dar no sé qué, además va a ser longevo y entonces va a vivir mucho y no, me interesa o no. Eso es un lado que se desarrollará cada vez más. Afortunadamente, los hombres somos fundamentalmente sistemas culturales, no genéticos. Lo cual quiere decir que con el genotipo que uno tenga y el cuerpo desastroso que sea, puede ser uno el mayor genio imaginable, como el gran físico Hawkins. Ve mal y solo tiene un dedo móvil, y es uno de los más prodigiosos autores científicos. Autores que escriben, no digo que piensen solo. Entonces, la salida humana es cultural, y aparentemente lo ha sido siempre. La evolución humana ha estado regida por mecanismos culturales, especialmente la palabra y también la expresión facial. Así que no me preocupa mucho, nos adaptaremos y uno sabrá que por tales y cuales cosas el seguro le pide más. Pero es que eso siempre ha sido así, aunque le llamemos de otra manera. El racismo es eso, cuando se ve muy claramente. Ahora se ve menos, le tienen que hacer a uno una gota de sangre. Si no, muchas culturas decían, usted es mujer, entonces ya ni es humano. O usted es viejo, no es humano. O usted es deforme, cojo, albino, tuerto, bajo, alto. Muchas culturas han eliminado a muchos sectores humanos y no les han dado la plenitud, que es eso, con mayor crudeza. Ahora mismo, ¿usted tiene papeles? Sí, no. Pues es solo medio humano en nuestra cultura aquí. Entonces esos aspectos son siempre superables por la formación cultural, la educación, el conocimiento. Y siempre uno puede impulsar a una persona, tenga el genoma y las limitaciones que tenga, hasta un nivel mucho más alto, por el lado de la educación. Esa es mi esperanza. Muy bien, les agradezco mucho su atención y a ti tu presentación. Pero, yo vivo en Sevilla y debo llegar aquí esta noche. Dentro de media hora sale mi ave querido y entonces les tengo que dejar. Muy bien, no, pues le agradecemos mucho al profesor García Novo. Y todas las cosas tienen su fin, pero hay un futuro el año que viene, el otro. En la semana que viene, un futuro más próximo, el profesor García Barreno va a hablar de los puzzles humanos, la recuperación de órganos. Así que están ustedes invitados a otra interesante conferencia científica. Buenas tardes.